Heredaría todo si demostraba que nunca lo engañó, pero él ya lo sabía y la perdonó. ¿Quieres saber qué escondía el reloj del difunto? La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de terciopelo, pintando sombras doradas sobre los rostros tensos de las tres mujeres que permanecían en silencio, como estatuas de mármol vestidas de luto. En el centro de la habitación, una mujer de mediana edad, con cabello rubio recogido en un moño elegante y ojos húmedos que reflejaban décadas de secretos enterrados, sostenía entre sus manos temblorosas un reloj de bolsillo antiguo, de oro pulido y esfera azul profundo, como si fuera un relicario sagrado. Sus dedos, adornados con anillos finos y una delicada cadena de perlas en el cuello, acariciaban el metal frío, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, dejando un rastro brillante en su piel pálida. Detrás de ella, en la pared, colgaba un retrato al óleo del hombre que ahora descansaba bajo tierra, un anciano con barba blanca, mirada severa y traje oscuro, observándola como si aún pudiera juzgarla desde el más allá. El aire estaba cargado de tensión, de culpa no dicha, de promesas rotas y de un amor que, aunque manchado, nunca se apagó del todo. La biblioteca, con sus estanterías altas llenas de libros encuadernados en piel, olía a polvo, a madera vieja y a tristeza acumulada durante años. Las velas encendidas sobre la repisa de la chimenea proyectaban sombras danzantes que parecían moverse como espectros, recordando a todos los presentes que aquella no era una reunión ordinaria de duelo, sino un juicio silencioso, donde cada mirada era una acusación, cada suspiro una confesión. La mujer en el centro, Elena, no podía dejar de pensar en el último susurro de su esposo antes de morir. Siempre te amé, incluso cuando lo supimos. Esas palabras, pronunciadas con voz débil pero firme, habían quedado grabadas en su alma como un tatuaje invisible, un peso que llevaba consigo desde hacía 20 años. Ahora, con ese reloj en sus manos, sentía que el tiempo finalmente había llegado para desenterrar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. O quizás encontrarlo de nuevo. Las tres mujeres detrás de ella, sus cuñadas, las hermanas de su difunto marido, la miraban con expresiones mezcladas de desprecio, curiosidad y algo más profundo: miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz, miedo a que Elena tuviera razón, miedo a que el testamento que tanto habían esperado fuera invalidado por un acto de misericordia inesperado. Ellas habían vivido creyendo que su hermano, el patriarca de la familia, había sido engañado, humillado, traicionado por la mujer que juró amar hasta la muerte. Y ahora, frente a ellas, esa misma mujer sostenía una prueba que podría cambiarlo todo. Un pequeño tubo de vidrio con una muestra de ADN oculto dentro del mecanismo del reloj, junto a una nota escrita a mano con tinta negra que decía: para quien pueda entender el valor del perdón. ¿Cómo pudo él saberlo? ¿Por qué no la echó? ¿Por qué guardó este secreto hasta su último aliento? El abogado, un hombre de bigote gris y gafas redondas, entró en la habitación sin hacer ruido, como si temiera romper el hechizo de silencio que envolvía a todos. Se detuvo detrás de Elena, colocando una mano sobre su hombro con gesto compasivo, y anunció con voz grave: él ya lo sabía y la perdonó. ¿Lo harán ustedes? Esas palabras resonaron como un trueno en la sala, haciendo que las cuñadas retrocedieran instintivamente, como si hubieran recibido un golpe invisible. El abogado no necesitó decir más. Su mirada penetrante, fija en cada una de ellas, las obligó a enfrentar una pregunta que ninguna quería responder. ¿Eran capaces de perdonar como él lo hizo? ¿O preferirían aferrarse a la rabia, al resentimiento, a la venganza, aunque eso significara perder el legado que tanto codiciaban?
Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del pasado como una losa sobre su pecho. Recordó la noche en que cometió el error, la noche en que su corazón, roto por la indiferencia de su esposo, buscó consuelo en los brazos de otro hombre. No fue por pasión, no fue por deseo, fue por soledad, por dolor, por la sensación de que ya no existía para él. Y cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que su mundo se derrumbaría. Pero él, con una calma sobrehumana, la miró a los ojos y le dijo: «No importa de quién sea el niño, es nuestro hijo». Ella nunca entendió cómo pudo perdonarla, hasta ahora, hasta que vio ese reloj, hasta que leyó esa nota. Él no solo la perdonó, él la amó más profundamente por haberla perdonado. Y ahora, con ese tubo de vidrio en sus manos, se preguntaba si ellas, sus cuñadas, podrían hacer lo mismo. ¿Serían capaces de ver más allá del pecado, más allá del engaño, y ver el amor verdadero que había resistido el paso del tiempo? 20 años atrás, la mansión donde ahora se encontraban reunidas bajo la sombra del duelo era un lugar de fiestas elegantes, risas sofocadas y secretos que nadie se atrevía a nombrar. En aquella época, Elena era una mujer radiante, con una figura voluptuosa que desafiaba los cánones de belleza de la alta sociedad, pero que a su esposo, don Rafael, nunca le importó. Él la admiraba no por su silueta, sino por su inteligencia, su generosidad y la forma en que cuidaba de su familia con una devoción casi maternal. Sin embargo, tras la muerte de su hijo pequeño en un trágico accidente, algo se quebró entre ellos. Rafael se encerró en sí mismo. Se refugió en el trabajo y en el silencio, dejando a Elena sola con su dolor y su culpa. Fue en ese vacío emocional, en esa soledad tan profunda que dolía físicamente, cuando conoció a Lucas, un amigo de la familia que la escuchaba, la abrazaba y le decía que aún era hermosa, incluso con los ojos enrojecidos por el llanto. No fue una historia de pasión desenfrenada, sino un refugio temporal en medio de la tormenta. Pero bastó una sola noche para cambiarlo todo. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, el pánico la paralizó. Sabía que el niño no podía ser de Rafael. Llevaban meses sin tocarse siquiera, como si un muro invisible los separara en la misma cama. Consideró abortar, huir, mentir. Pero en lugar de eso, decidió enfrentar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Se arrodilló ante su esposo una noche fría de invierno, con las manos temblando y la voz quebrada, y le confesó todo. Lo que vio en sus ojos no fue ira, sino una tristeza infinita, seguida de una calma sobrecogedora. «No importa», le dijo, «lo que importa es que estés bien, que el niño esté bien, y que sigamos siendo una familia». Nadie en la casa supo la verdad. El niño nació. Fue criado como el heredero de la fortuna Valdés, y Rafael lo amó como a su propio hijo, quizás incluso con más intensidad, como si quisiera redimir todos los errores del pasado con ese amor incondicional. Con los años, la relación entre Rafael y Elena sanó no como antes, sino de una manera más profunda, más madura, forjada en el perdón y en la comprensión mutua. Ella nunca volvió a mirar a otro hombre. Él nunca volvió a mencionar aquella noche. Pero dentro de la familia, los rumores persistían. Las cuñadas, celosas de la posición de Elena y del cariño que Rafael le tenía, empezaron a insinuar que el hijo no era suyo, que ella había traicionado al linaje, que no merecía estar allí. Rafael jamás le respondió. Simplemente las miraba con una serenidad que las hacía sentir pequeñas, insignificantes. Él sabía la verdad y la guardó como un tesoro, no como una condena, porque para él el verdadero legado no era la fortuna, ni las tierras, ni los títulos, era la capacidad de perdonar. El reloj de bolsillo había sido un regalo de bodas,
un objeto que Rafael nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Después de su muerte, la familia esperaba encontrar alguna pista sobre el testamento en su escritorio, en sus libros, en sus cajas fuertes, pero nunca imaginaron que la verdad más grande de su vida estuviera escondida en ese objeto tan cotidiano. Fue Elena quien lo abrió, guiada por un presentimiento, por una voz interna que le decía que ahí estaba el último mensaje de su esposo. Y allí, entre los engranajes de oro, encontró el pequeño tubo de vidrio con una muestra de ADN y la nota manuscrita que lo cambiaba todo. No era una prueba contra ella, sino una prueba de su amor. Él había guardado esa muestra desde el nacimiento del niño, no para confrontarla, sino para protegerla y para probar, si algún día era necesario, que el perdón era más fuerte que la traición. Las cuñadas, al ver el reloj en sus manos, sintieron un escalofrío. No entendían qué significaba, pero sabían que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Una de ellas, la mayor, Carlota, soltó con desdén: ¿crees que con eso vas a heredar todo? Pero sus palabras sonaron huecas, vacías, como si ya supiera que había perdido antes de siquiera empezar a luchar. Porque lo que estaba en juego ya no era el dinero ni las propiedades, sino algo mucho más valioso: la memoria de su hermano, su legado moral, su alma. Y en ese momento, todos en la habitación comprendieron que Rafael no había dejado un testamento para repartir bienes, había dejado un desafío para probar quién merecía llevar su nombre. ¿Estarían ellas dispuestas a perdonar como él lo hizo? ¿O se quedarían atrapadas en su propio rencor, como prisioneras de un pasado que ya no existía? La noche se volvió más densa, y con ella, los recuerdos que cada mujer en la habitación había enterrado durante años, empezaron a emerger como fantasmas que exigían ser escuchados. Carlota, la hermana mayor, siempre había sido la más implacable. Desde que su madre murió, asumió el rol de matriarca, dictando normas, juzgando conductas y asegurándose de que nadie en la familia Valdés manchara el apellido con escándalos. Para ella, Elena siempre fue una intrusa, una mujer común, sin linaje, con curvas que desafiaban el decoro y una risa demasiado fuerte para la refinada elegancia que Carlota tanto defendía. Pero lo que más la molestaba no era su origen ni su cuerpo, sino la forma en que Rafael la miraba, como si ella fuera el centro del universo, como si con su sola presencia iluminara incluso los días más grises. Y esa mirada, esa devoción inquebrantable, la hacía sentirse invisible, reemplazada, olvidada. Así que cuando los rumores sobre la infidelidad de Elena comenzaron a circular, Carlota no solo los creyó, los alimentó. Detrás de Carlota, sentada en un sillón de cuero desgastado por el tiempo, estaba Inés, la hermana del medio, cuyos ojos oscuros siempre parecían estar calculando, midiendo, pesando cada palabra antes de decirla. A diferencia de Carlota, Inés no odiaba a Elena, la envidiaba. Envidiaba su capacidad para amar sin miedo, para perdonar sin condiciones, para construir una familia aun cuando todo parecía haberse roto. Inés había tenido un matrimonio de conveniencia, frío y vacío, donde las caricias eran negociaciones y los besos, obligaciones. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo pasión, nunca tuvo un hombre que la mirara como Rafael miraba a Elena. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que si alguna vez hubiera tenido la oportunidad de ser traicionada, jamás habría tenido la fortaleza para perdonar. Por eso, la historia de su hermano la aterraba, no porque la considerara débil, sino porque la consideraba superior, y eso era algo que no podía soportar. La tercera, la más joven, Lucía, apenas había cumplido los 20 cuando Rafael murió. Criada en un mundo de privilegios, pero también de ausencias, Lucía nunca entendió del todo las tensiones entre su hermano y sus hermanas. Para ella,
Elena siempre fue la tía que abraza fuerte, la única que la llevaba al jardín a contarle cuentos bajo la lluvia, la que le enseñó que ser gorda no era un defecto, sino una forma de ocupar espacio en un mundo que quería que las mujeres fueran pequeñas y calladas. Lucía, con su cuerpo lleno y su mirada curiosa, se parecía más a Elena que a sus propias hermanas. Y ahora, mirando a Carlota e Inés con ojos nuevos, se daba cuenta de que ellas no estaban enojadas por la supuesta traición. Estaban asustadas de que el legado de Rafael no fuera lo que ellas creían, una fortuna para repartir, sino un ejemplo de humanidad que ellas no sabían cómo seguir. El abogado, con su voz pausada pero firme, dio un paso al frente y colocó sobre la mesa de mármol un sobre lacrado con el sello familiar. «Aquí está el testamento real», dijo, «pero no es un documento legal, es una carta, y solo se abrirá si todas ustedes aceptan escucharla y aceptan el desafío que contiene». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pared, como un recordatorio de que el tiempo no esperaba a nadie. Carlota apretó los labios, Inés bajó la mirada y Lucía, con las manos apretadas sobre su regazo, susurró: «Quiero oírlo». Fue entonces cuando Elena, con los ojos llenos de lágrimas pero la cabeza alta, dijo: «Él no nos dejó un testamento para dividirnos, nos dejó una prueba de quiénes éramos capaces de ser después de su muerte». Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los jardines de la mansión, cada una de las mujeres luchaba contra sus propios demonios. Carlota repasaba en su mente cada palabra cruel que había dicho sobre Elena, preguntándose si alguna vez podría deshacerlas. Inés pensaba en su vida vacía y en lo que habría sido diferente si hubiera tenido el coraje de amar como su hermano. Y Lucía, la más joven, sentía una mezcla de admiración y miedo. Admiración por el amor que Rafael y Elena construyeron, y miedo a que ese tipo de amor ya no existiera en el mundo. Pero todas, sin decirlo en voz alta, comprendían que lo que estaba en juego no era la herencia material, sino la posibilidad de convertirse en personas mejores, más compasivas, más humanas. ¿Serían capaces de aceptar ese desafío? La carta de Rafael reposaba sobre la mesa como un juzgado silencioso, esperando a que las hermanas decidieran si estaban listas para escuchar la verdad que su hermano había guardado hasta el final. El abogado, con manos firmes pero respetuosas, no la abrió. Sabía que el verdadero poder de esas palabras no estaba en revelarlas, sino en que quien las escuchara estuviera dispuesto a recibirlas con el corazón abierto. Elena, por su parte, se acercó a la ventana y miró hacia el jardín trasero, donde años atrás Rafael le había plantado un rosal en el día de su cumpleaños, aunque estuviera enfadado con ella. «Las flores no entienden de rencor», le había dicho entonces. «Solo crecen donde las dejan respirar». En ese instante entendió que su esposo no había perdonado por debilidad, sino por una fuerza interior tan rara en el mundo que casi parecía divina. La fuerza de amar más allá de la lógica, más allá del orgullo, más allá del dolor. Carlota fue la primera en romper el silencio. Con voz temblorosa, casi inaudible, preguntó: «¿Y si no queremos escucharla? ¿Si preferimos quedarnos con lo que ya sabemos?». El abogado la miró fijamente y respondió: «Entonces heredarán la casa, las tierras, las acciones, pero no su legado, porque el legado de don Rafael no estaba en lo que poseía, sino en lo que eligió hacer con su dolor». Esas palabras golpearon a Carlota como una bofetada. Por primera vez en su vida sintió que su orgullo no era una armadura, sino una cárcel. Recordó cómo, tras la muerte de su madre, se había convertido en la guardiana del apellido Valdés, sacrificando su propia felicidad por mantener una imagen impecable.
Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca permitió que nadie la viera vulnerable. Pero ahora, frente a la posibilidad de heredar todo, se daba cuenta de que en realidad no tenía nada. Inés, por su parte, se levantó lentamente del sillón y caminó hacia la chimenea, donde las llamas consumían suavemente los restos de un tronco. Se miró en el espejo antiguo que colgaba sobre la repisa y vio a una mujer que, a pesar de su elegancia, tenía los ojos vacíos. Durante años se había convencido de que la frialdad era una virtud, que el control emocional era señal de superioridad. Pero al observar a Elena, con su cuerpo pleno, su llanto sincero y su amor imperfecto, se dio cuenta de que había estado viviendo una vida de sombras. ¿Cómo pudiste perdonarlo todo?, le preguntó sin mirarla. Elena respondió sin dudar: no perdoné por él, perdoné por mí, porque no quería vivir con veneno en el alma. Inés sintió que algo se quebraba dentro de ella, como una pared que finalmente cedía bajo el peso de años de soledad. Lucía, la más joven, se acercó a Elena y tomó su mano. Él sabía desde el principio, preguntó con los ojos brillantes. Elena asintió. Lo supo cuando nació el niño. Nunca hizo la prueba, hasta que el niño cumplió 10 años. Dijo que necesitaba estar seguro, no por duda, sino por paz. Y cuando la hizo y confirmó que no era suyo biológicamente, me abrazó y me dijo: gracias por no mentirme. Lucía se estremeció. En su generación, todo era inmediato, efímero, superficial. Los vínculos se rompían por un mensaje malinterpretado, por una foto en redes sociales. Pero aquí, frente a ella, estaba la prueba de que el amor verdadero no era un cuento, era una decisión diaria, incluso cuando duele. Y Rafael había decidido amar una y otra vez, incluso cuando tenía el derecho de irse. El abogado, al ver que el ambiente había cambiado, que el rencor comenzaba a disolverse como niebla al sol, tomó la carta y la acercó a las 3 hermanas. Don Rafael escribió esto una semana antes de morir, dijo, y pidió que solo se leyera si ustedes estaban dispuestas a mirarse a los ojos y reconocer quiénes son, no quienes creen que deberían ser. Carlota respiró hondo. Inés asintió con la cabeza. Lucía tomó la carta con manos temblorosas. En ese momento, la sala ya no era un tribunal de juicios, sino un santuario de posibilidades. Porque aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. Y cada una de ellas tenía la pluma en la mano. ¿Estarían dispuestas a escribir una historia de perdón o seguirían atrapadas en la de rencor? Cuando Lucía deslizó el dedo bajo el sello de cera roja y abrió el sobre, el aire en la biblioteca pareció detenerse. El papel amarillento crujió suavemente, como si despertara de un largo sueño, y las palabras escritas con la caligrafía firme y elegante de Rafael emergieron como una voz que regresaba del más allá. A mis hermanas, comenzaba la carta, y a mi esposa, que es también mi hermana en el alma. La primera línea ya rompió algo en Carlota. Él no las separaba, no las colocaba en bandos opuestos, las unía bajo el mismo techo del afecto, del respeto, del recuerdo compartido. Si están leyendo esto, continuaba Rafael, es porque han elegido escuchar, no juzgar, y eso ya es un milagro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Inés antes de que Lucía terminara de leer la segunda línea. Porque en esas palabras simples sentía que su hermano la veía, la entendía, incluso en su silencio más profundo. La carta no revelaba secretos explosivos ni acusaciones. Más bien era un espejo. Rafael escribía sobre sus propios errores. Cómo se encerró en el dolor tras la muerte de su primer hijo. Cómo dejó que el luto creara una distancia que Elena intentó salvar.
y cómo en su orgullo casi pierde a la mujer que lo sostenía cuando el mundo se desmoronaba. Fui yo quien falló primero, confesaba. No fue traición lo que ella buscó, fue consuelo. Y aunque no lo encontró donde debía, no la culpo, porque en su lugar quizás yo habría hecho lo mismo. Esas palabras cayeron como una revelación sobre las tres hermanas. Durante años, habían creído que Elena era la única responsable, la única pecadora. Pero Rafael, en su infinita humildad, se reconocía como parte del problema, no como víctima, sino como cómplice del dolor que llevó a aquel error. Luego la carta abordaba a cada una directamente. A Carlota le decía: tú, que siempre cuidaste de todos, ¿quién cuida de ti? Tu fuerza es admirable, pero no debes convertirla en una muralla. Perdona no porque ella lo merezca, sino porque tú te lo mereces. El perdón no es olvidar, es soltar la piedra que cargas en el pecho. Carlota sintió que su respiración se aceleraba. Nadie nunca le había dicho que tenía derecho a descansar, a ser vulnerable, a no tener que ser perfecta. A Inés, Rafael le escribió: tú que creíste que el amor era una transacción, abre el corazón. No necesitas merecerlo, solo recibirlo. Y a veces el primer paso es perdonar a quien no te amó como soñabas, incluyéndote a ti misma. Inés cerró los ojos. Era la primera vez que alguien le decía que su frío no era fortaleza, sino miedo. A Lucía la carta le decía: tú eres la esperanza, la que viene después. No repitas nuestros silencios. Habla, abraza, duda, perdona, ama, incluso cuando tengas miedo, porque el mundo necesita mujeres que no tengan miedo de ser tiernas en un mundo cruel. Lucía apretó la carta contra su pecho como si pudiera absorber el alma de su hermano a través del papel. Y finalmente, a Elena, Rafael le escribió: gracias por quedarte. Gracias por criar a nuestro hijo con tanto amor que hasta la sangre se rinde ante el corazón. Nunca fue suyo, fue nuestro. Porque el amor verdadero no se mide en cromosomas, sino en noches en vela, en abrazos curativos, en miradas que dicen: aquí estoy, cuando todo se derrumba. Tú eres mi legado, nuestro hijo es mi legado, y el perdón es el regalo que dejo para que sigan adelante. El abogado, al ver cómo cada una de las mujeres lloraba en silencio, no de tristeza, sino de liberación, comprendió que Rafael había ganado su última batalla, no la de la propiedad, sino la del alma, porque había logrado lo que pocos consiguen: transformar el rencor en compasión, el juicio en empatía, la herencia en humanidad. La prueba de ADN ya no era necesaria, no porque no importara, sino porque había sido superada por algo más poderoso: la voluntad de elegir el amor sobre el orgullo. Y en ese momento, mientras las lágrimas caían sobre el suelo de madera antigua, la mansión dejó de ser un monumento al pasado y se convirtió en el hogar de un futuro nuevo. ¿Serían capaces de construirlo juntas? La mañana siguiente amaneció con una luz diferente, más clara, más suave, como si el cielo también hubiera escuchado las palabras de Rafael y decidiera ofrecer un nuevo comienzo. Las cuatro mujeres, Elena, Carlota, Inés y Lucía, se reunieron en el desayunador de la cocina, un espacio cálido que solía estar vacío en los últimos años, reservado solo para sirvientes y rutinas silenciosas. Pero ese día, el aroma del café recién hecho y las tostadas doradas llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo había risas. No grandes carcajadas, no, sino risas tímidas, suaves como brotes que asoman tras una larga sequía. Carlota, con su habitual severidad suavizada por la noche de revelaciones, preparaba huevos revueltos con una concentración inusual, mientras Inés, sentada a la mesa, hojeaba un álbum familiar que Elena había traído del ático.
En una de las fotos aparecían los 5 de niños, abrazados bajo un árbol, con las caras llenas de barro y sonrisas sin vergüenza. Elena miraba a su alrededor, aún incrédula. No esperaba que el perdón llegara tan rápido, ni que las heridas abiertas durante décadas pudieran comenzar a cerrarse en una sola noche. Pero ahí estaban. Carlota preguntándole cómo le gustaba el café. Inés compartiendo un recuerdo olvidado de su infancia con Rafael. Lucía mostrando fotos de su último viaje con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Nadie mencionó la prueba de ADN. Nadie volvió a hablar del testamento legal, porque habían entendido que lo que Rafael les dejó no era un documento, sino una invitación a reconstruir lo que se rompió, no desde la culpa, sino desde la compasión. Y en ese espacio nuevo, nacido del dolor y la honestidad, algo comenzó a florecer: el respeto mutuo. Más tarde, decidieron visitar la tumba de Rafael. Caminaron juntas por el camino de grava que conducía al mausoleo familiar, cada una con un ramo de flores. Carlota llevaba lirios blancos, símbolo de pureza y renovación. Inés, gardenias, por la dulzura escondida tras la rigidez. Lucía, margaritas silvestres, como las que solían recoger de niñas, y Elena, rosas rojas, como las que Rafael le regaló el día que supo la verdad y eligió amarla de todos modos. Al colocarlas sobre la losa de mármol, ninguna pronunció un discurso solemne. Solo se quedaron allí, en silencio, sintiendo la presencia de ese hombre que, con su generosidad final, les había devuelto no solo a sí mismas, sino las unas a las otras. Al regresar a la mansión, Lucía propuso algo inusual: que abrieran las puertas de la casa al pueblo, que convirtieran las salas vacías en un centro comunitario donde las mujeres pudieran reunirse a tejer, leer, hablar, sanar. Él nunca quiso que esta casa fuera una prisión, dijo. Quería que fuera un refugio. Las demás asintieron. Incluso Carlota, que siempre había defendido la exclusividad del apellido Valdés, comprendió que el verdadero honor no estaba en mantener las puertas cerradas, sino en abrirlas con generosidad. Y así, entre acuerdos prácticos y recuerdos compartidos, comenzaron a trazar los primeros pasos de un legado vivo, no de piedra y oro, sino de empatía y comunidad. Esa noche, mientras la luna iluminaba el jardín, donde el rosal de Elena seguía floreciendo con fuerza, las 4 mujeres se sentaron en el porche con tazas de té humeante. No hablaron mucho, solo estuvieron, y en ese estar, en ese silencio cómodo, en esa presencia mutua, encontraron lo que Rafael siempre supo que era lo más valioso: que la familia no se construye con sangre, sino con elecciones. Que el perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Y que a veces heredar todo significa aprender a amar como él amó, sin condiciones, sin límites, sin miedo. ¿Harías lo mismo? Meses después, la mansión Valdés ya no era un símbolo de aislamiento aristocrático, sino un faro de conexión humana. Las salas que antes resonaban con ecos de juicios y reproches, ahora vibraban con risas de niñas que aprendían a leer, con canciones de mujeres que tejían redes de apoyo, con conversaciones sinceras que sanaban heridas antiguas. Elena, con su figura plena y su mirada serena, se convirtió en la guía de ese nuevo espacio, no como dueña, sino como hermana mayor, como faro. Su cuerpo, antes motivo de burlas discretas en círculos sociales, ahora era celebrado como un símbolo de resistencia. Una mujer que no se dejó doblegar por la culpa, que no se escondió tras la delgadez impuesta, que ocupó su lugar con dignidad y amor propio. Y en cada abrazo que daba, en cada palabra de aliento que ofrecía, se honraba la memoria de Rafael, no con estatuas, sino con actos. Carlota, sorprendentemente, se convirtió en la administradora del centro.
Su pulso firme y su sentido del orden, antes usados para imponer reglas rígidas, ahora organizaban talleres, gestionaban donaciones y protegían el espacio con una devoción renovada. Ya no vestía solo de negro, usaba colores suaves y en su mirada ya no había desprecio, sino una calma que nacía del perdón aceptado. Inés, por su parte, comenzó a escribir. No cartas formales ni contratos, sino cuentos cortos sobre mujeres que aprendían a perdonarse a sí mismas. Publicó su primer libro bajo un seudónimo, pero cuando Lucía lo descubrió, lo leyó en voz alta en una de las reuniones del centro. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Inés esa noche no eran de vergüenza, sino de liberación. Por fin, su voz tenía eco. Lucía, la más joven, tomó una decisión inesperada. Renunció a sus planes de estudiar en el extranjero y se quedó en la ciudad para dirigir un programa de mentoría para adolescentes con problemas de autoestima, especialmente aquellas que, como ella en su infancia, habían sido humilladas por su cuerpo. Mi tía Elena me enseñó que ser gorda no es un defecto, es una forma de existir con fuerza, decía en sus charlas. Y con cada joven que abrazaba, con cada historia que escuchaba, honraba no solo a su tía, sino al legado de compasión que Rafael había sembrado con su último acto de amor. El hijo de Elena, ahora un joven que llevaba el apellido Valdés con orgullo, aunque supiera la verdad, colaboraba también, organizando talleres de literatura y filosofía para los jóvenes del barrio. Nadie le cuestionaba su sangre. Todos lo respetaban por su corazón. El abogado, en una visita casual meses después, se detuvo en la puerta del antiguo salón de recepciones, ahora convertido en biblioteca comunitaria, y sonrió. Sobre la chimenea, donde antes colgaba el retrato severo de Rafael, ahora había una fotografía tomada poco antes de su muerte. Él y Elena, sentados en el jardín, tomados de la mano, con el rosal floreciendo a sus espaldas. Debajo, una placa sencilla decía: el verdadero legado no se hereda, se construye cada día con amor y perdón. En ese instante, el abogado supo que Rafael había ganado. No porque sus deseos se cumplieran, sino porque su ejemplo había inspirado a otros a ser mejores. Y en un mundo donde el rencor se vende como justicia, eso era revolucionario. Así, la prueba de ADN que alguna vez pareció ser la llave para heredar una fortuna, terminó siendo irrelevante. Porque lo que realmente heredaron no fue oro, tierras o títulos. Fue algo mucho más raro y valioso: la capacidad de mirar a los ojos de quien te hirió y decir sin mentir: te perdono y me libero. Y en esa libertad encontraron no solo la paz, sino un propósito. Porque al final, la historia no se trata de quién engañó a quién, sino de quién tuvo el coraje de amar más allá de la traición. ¿Tú también crees en ese tipo de amor? Si esta historia te conmovió, si crees en el poder del perdón y en el amor que transforma incluso los corazones más heridos, no te vayas aún. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque aquí no contamos historias solo para entretener, las contamos para sanar, para recordarte que nunca es tarde para empezar de nuevo, para perdonar, para amar. Cada semana traemos relatos que duelen, que abrazan, que despiertan. No te los pierdas. Suscríbete, dale like y activa la campanita, porque el verdadero legado se construye juntos.